Tienes razón, hombre. Mira lo que me hace hecho pensar, hombre, allí, Albert. Pensar en eso, en ese tiempo atrás en el que de verdad el alumno, el discípulo era eso, un discípulo, y su maestro era un maestro, y era un binomio perfecto, o sea, era un respeto y una aceptación del maestro allí, que como aceptación, pues tiene dos posibilidades. Una, aprender fielmente lo que el maestro explica, enseña, ilustra, pero a su vez, si el maestro, por la razón que fuere, tuviese una concepción equivocada de un concepto, está claro que lo va a aprender equivocadamente. Y hoy como ayer tenemos siempre la misma confrontación, diferentes técnicas, conceptos, que en últimas, ¿cuál es el cierto? ¿Cuál es el verdadero? Por ejemplo, alguien dice, mire, yo rectifico cartas a partir solamente de direcciones primarias y el éxito está garantizado. Bueno, otros aparecen, mire, yo solamente me baso con tránsitos. Y te estoy colocando el ejemplo más sencillo. Dime ahora cuando realmente se va a la parte más exigente de la práctica, donde uno dice, mire, definitivamente para mí sin los anticios, yo no puedo hacer nada. O sea, quíteme los anticios y se acabó mi astrología. Yo no puedo predecir nada ni ver nada. Otros ni siquiera saben que existen anticios. Y más sin embargo, tienen éxito en algunos pronósticos, en algunas interpretaciones y en otras no. A veces se pregunta uno si el éxito finalmente del astrólogo es conocer o todas las técnicas sabidas y por haber y tomarlas en su cabeza, en sus neuronas y poderlas usar, o definitivamente ser fiel a un esquema, a una técnica y usarla, darle el sentido de oportunidad a la misma cada vez que tenga que usarla para definir o ayudarle a definir la vida de un ser humano, porque eso es lo que hacemos los astrólogos. Entonces, el problema de, además de recuperar las técnicas, que deben ser infinitas, muchas, está esta depuración, no amañada, no amañada porque es que, digamos, es que a mí me gusta mucho Lili y entonces lo que vaya en contra de Lili yo no lo voy a ver, no, sino simplemente de verdad ir a esa recuperación de estas técnicas que demuestren para cualquier astrólogo que las use el mismo resultado. Es más, yo soy el primero en reconocer la parte de los críticos fuertes de la astrología cuando dicen, mire, yo pongo la misma carta, esta carta que es mía, se la pongo a este astrólogo, se la pongo a este astrólogo, se la envío a este otro astrólogo, a cuatro. Y todos dicen cosas diferentes. Algunos de pronto puntos de acuerdo, pero en esencia todos hablan de cosas diferentes. Y es más, a veces les digo, en esa carta, según lo que ustedes puedan ver, ¿cuál puede ser un año supremamente exitoso financieramente, que yo de verdad crezca económicamente? Y lo curioso, lo chistoso de la situación es que todos han dado años diferentes. La pregunta es, ¿qué es lo que motiva o conlleva que finalmente haya mm, esa cantidad de posibilidades? Son técnicas diferentes y ahí es donde yo creo que también nos hemos como desviado un poquito. Giovanni Londoño, sí creo que en la antigüedad había como un corpus astrológico más unificado. No que era más fácil, no, pero sí era como más unificado. Creo yo que lo que entendía Albubeder, por ejemplo, podía ser lo mismo que entendía William Lee, por ponerte ahí un punto de referencia. Entonces había como un entendimiento de las cosas como tal, pero creo que la diferencia puede haber sido el uso o el alcance que cada uno tuvo con ellos. Una herramienta es As- una herramienta. Yo te puedo dar a ti un formol y simplemente puedes dedicarte a rayar una mesa o hacer una obra de madera. La decisión es tuya. Pero eso, ahí es donde yo creo que seguimos todavía pecando. La técnica está, pero lo que estamos haciendo con la técnica, poniendo inclusive de relieve que cuál es el entendimiento suficiente que cada astrólogo tiene de la técnica. Por ahí estamos. Sí, y hay que tener en cuenta una cosa, la astrología ha sido esencialmente un proceso de revitalización continuo, o sea, es un proceso de revisión continua de las fuentes. Cuando, por ejemplo, estamos viendo la obra de Masalá, estamos hablando de la obra de Salvishir, hay buena parte de lo que nos transmiten en defensa de sus propios instrumentos, de sus propias herramientas metodológicas, es un acto polémico de reconfiguración o de revitalización de procedimientos antiguos.
Quiere decirse que lo que nos ha llegado muchas veces pues reviste ese carácter polémico. Por ejemplo, cuando Masalá está en el libro sobre las recepciones defendiendo el uso de los aspectos como relaciones entre signos completos. Y pone los ejemplos más extremos. Por ejemplo, coloca al Sol de acuerdo al comienzo de Libra, y coloca a Saturno al final retrógrado, obviamente, porque se encuentra en oposición en Aries, ¿no? Y lo coloca al final del signo. Entonces ahí claramente lo que hay es un acto de polémicas, que realmente él está defendiendo el aspecto por signos enteros contra la gente que en aquel momento hablaba de los aspectos solamente como aplicaciones y aplicando los orbes en relaciones numéricas estrictas, sin quitarle importancia al valor de la aplicación. Entonces, lo que estaba haciendo allí Masalá era revitalizar un elemento de la tradición que en esos momentos estaba cayendo en desuso. Quiere decirse que cuando nosotros en estos momentos pues estamos hablando de las controversias entre los astrólogos modernos y los astrólogos antiguos dentro del seno dentro del contexto de nuestro momento, pues yo siempre contesto lo mismo, es que modernos los ha habido siempre. La cuestión es que una idea es moderna, ¿de acuerdo? Hasta que demuestra ser verdadera y entonces deja de ser moderna. O sea, la modernidad no resiste a la verificación. Porque cuando uno verifica una idea moderna y la idea moderna demuestra ser verdadera, deja de ser moderna y se convierte en tradicional. Entra en la tradición. Entonces, ese factor es un factor esencial, porque la tradición es un proceso de revitalización. Porque cuando nosotros estamos viendo todo el proceso que nos ha llevado hasta el final en una sucesión multiplicadora de técnicas, como tú estás comentando, un proceso de fragmentación, ese proceso de fragmentación tiene unas raíces. Cuando nosotros al final comprendemos cuál es el proceso, necesariamente lo encontramos al principio, como maravillosamente dice, por ejemplo, Germán de Carintia en su libro El corazón de las cosas, en donde habla, por ejemplo, del papel de la casa cuarta, cuando dice que la casa cuarta representa lo oculto y representa el final el final de la pregunta, o sea, en qué va a tocar la cosa. Y cuando entonces Germán de Carintia dice que antes de valorar el ascendente, debemos valorar la casa 4, porque la casa 4 es el corazón del problema. Quiere decirse que lo que hay al final necesariamente tiene que estar potencialmente al principio. Y lo que dice Germán de Carintia es que tenemos que ir a la raíz de la pregunta. Y la raíz de la pregunta no está en el ascendente, la raíz de la pregunta está en la casa 4, que es al final el desenlace del acontecimiento. Y eso es lo que nos pasa también en astrología. O sea, lo que nos pasa en astrología es que cuando realmente nosotros encontramos una idea, pues esa idea necesariamente ha de ser una idea implícita en el comienzo. ¿Por qué? Porque hemos llegado a este punto y no hay nada radicalmente nuevo. Porque el cosmos no es nuevo, porque el cosmos tiene un momento. Entonces, si la respuesta al cosmos actual fuera una respuesta nueva, estaríamos hablando de un universo nuevo. Esto tiene unas connotaciones que son muy pregnantes. O sea, por ejemplo, el otro día publiqué un post en el que decía que la gravedad es un constructo cultural. La gravedad no existe, es un constructo cultural, es una idea social. Quiere decirse que antes de que Newton descubriera la gravedad, los objetos caían al suelo por efecto de la gravedad. La gravedad no existía antes de que la descubriera Newton. Eso es un principio que está en Kant, por poner un ejemplo. Kant habla de la dialéctica trascendental, y hablar de la dialéctica trascendental implica que necesariamente los descubrimientos tienen que implicar todo lo anterior. Un descubrimiento que sea nuevo es una contradicción en los términos, porque descubrir significa levantarle las faldas a la verdad, para ver si lleva calzas o no las lleva. Y eso es la astrología. O sea, la astrología es escoger a esta venerable señora, a la ninfa Urania, ¿de acuerdo? Y levantarle el vestido para ver qué es lo que lleva debajo. Y necesariamente lo que lleva debajo es posterior al recubrimiento, es anterior al recubrimiento. Entonces la astrología actualmente merece, como en realidad creo que todos los cauces de conocimiento, el descubrimiento de su propia identidad, o sea, el descubrimiento de sus propias raíces, ir hasta las raíces para saber de dónde procedemos, o sea, realmente dónde estamos, ¿dónde estamos?
Y para eso hay que saber de dónde venimos. Entonces, yo creo que los únicos que seguimos eh, platicando y tirándonos los trastos a la cabeza entre nosotros respecto de la importancia que es conocer los orígenes, somos los astrólogos. Porque la física, por ejemplo, lo entiende así. La física va al origen del universo. Busca la verdad en el origen de las cosas. Nosotros, sin embargo, entendemos que el origen de las cosas necesariamente ha de ser algo atrabiliario, ha de ser necesariamente algo obsolescente. Algo que sinceramente, que tampoco es la historia del arte. O sea, si Picasso lo decía. Picasso decía que las cosas o eran tradición o eran plagio. O sea, en realidad es un factor que nosotros debemos rehabilitar y quitarnos el complejo. Y sobre todo hay una cosa muy importante que hemos perdido los astrólogos y en parte, pues eso es lo que ha traído nuestra colaboración, ¿no? O sea, en el sentido de que eso pues, me ha reportado muchas satisfacciones, ahora me lo está reportando contigo, encontrar esta resonancia pues tan fraterna, ¿no? Entre ambos, en el sentido de que ambos vibramos con un mismo espíritu, De pero por acuerdo. encima de todo la necesidad de liberar al astrólogo de esa categoría de apestado que vive en su propia torre de marfil, desconectado totalmente de otros astrólogos y protegiendo su conocimiento de manera celosa, como si fuera el libro de los 7 sellos, ¿no? De acuerdo, Albert. Tenemos que Inclusive, quitarnos el cucurucho de la cabeza, ¿ves? No somos el mago Merlín. O sea, es que eso sí que es ok, obsoleto. solo usarlo en el tiempo del Halloween, como se dice. Albert, mira, por ejemplo, qué curioso. Dentro de lo que has tocado, me has hecho acordar de un punto focal del enfoque del conocimiento. Cuando alguien se matricula para estudiar arte, una de las materias obligadas, y obligadas es obligadas, es historia del arte. De tal manera que la persona pueda saber exactamente todo cuanto existió antes de este momento actual para él. Cosa que si algún día él va a pintar o elaborar una supuesta técnica nueva, de pronto no está nueva, de pronto ya existió. Lo que pasa es que le va a dar otro aire, otro enfoque, otro color. La verdad es que hoy en día cuando uno mira a los pintores, ellos lo que hacen es reproducir cosas de la antigüedad mejoradas con lo de ahora. Por eso yo inclusive en astrología yo no hablaría de descubrimientos nuevos. Yo inclusive cuestiono eso, digo, y lo puedo esquematizar en un ejemplo de mi propia cosecha, como se dice. Mire, yo llevo en la astrología horaria ya más de 25 años de estar estudiándola y nunca he dejado de fascinarme. Yo recuerdo ese día, aquel día cuando abrí ese libro de Luis de Wohl y él describe cómo se le adelantaron al encuentro Hitler-Mussolini, que se iban a encontrar en el paso del Brenner y él logró levantar una carta para determinar que iban a hablar los dos señores. A mí eso me pareció fantástico. Entonces yo lo que desde ese momento estudio astrología y tengo colección de cartas de esos años, o sea, de mis cartas que he hecho o que me han consultado. Y por supuesto, dentro de esta colección de tantas cartas, hay unas muy exitosas con unos pronósticos muy exactos y otras que fueron erradas. Y esa es parte del conocimiento, mirar por qué se falló allí, qué es lo que le faltó. La conclusión a la que yo hoy, después de los años de estudio, puedo tener es, fallé porque en última, en ese momento en que yo hice ese juzgamiento, desconocía tal o cual técnica, tal o cual fundamento. Resulta que con los años se me dio la posibilidad de conocer eso. Voy, lo pruebo allí en la carta y me doy cuenta que efectivamente era cierto, era correcto el juzgamiento a partir de esa técnica. Tan es así que una de las ideas que yo quiero procesar y que quisiera tener el tiempo suficiente es casi que reescribir de nuevo los 8 libros que antes que, bueno, yo he publicado 10 libros de astrología horaria, casi que tengo la idea de reescribir los 8 primeros libros a partir de lo que ahora sé que no sabía en 1998 cuando publico mi primer libro. Entonces, cuando yo publico lo que me legaron mis antepasados, reconozco hoy que había muy buena intención, que había un conocimiento adecuado para ese momento, pero que estaba incompleto. Y que aún hoy, 2020, tenemos un conocimiento incompleto porque seguimos con la falencia de no conocer a fondo
todo lo que nos precedió, lo de la historia del arte que comentaba, el ejemplo. Entonces, simplemente fallar hoy en día en una técnica como la astrología horaria es fallar a partir de que te falta algo, un elemento, una técnica que te hubiese ajustado eso perfectamente. No tenerlo es tener ese riesgo. No creo que sea tanto que nos falle la técnica como que nos falla la comprensión de la técnica. Ah, En el ok, sentido de ok. que o sea, en el sentido de que es cierto que hay muchas técnicas, hay una polémica también. Por ejemplo, hay ámbitos en los que hablamos, por ejemplo, de la teoría de recepción, la teoría de las entregas, cuando estamos hablando sobre todo de ciclos celíacos de los planetas, sobre todo aplicados a la astrología horaria. Cuando estamos hablando del tema de las recepciones es prácticamente, podríamos decir, que el gran caballo de batalla, ¿no? El gran caballo de batalla. La comprensión también de las dignidades esenciales, De de los acuerdo. almútenes, de los vencedores dentro de los cuadros horarios. Y por extensión, dentro del ámbito de la astrología natal también hay mucha confusión. También en estos momentos fallan, pues evidentemente, muchas argumentaciones respecto de valores que son claramente valores troncales dentro de la astrología. Cuando, por ejemplo, estamos discutiendo los sistemas de casas, que levantan dos astrólogos dos temas para una horaria y asignan significadores a los lugares completamente diferentes, distintos, y con diferentes sistemas de casas. Y con asimilación a valores completamente diferentes. Estamos hablando de lo mismo, en realidad. Estamos hablando, y eso es no porque estén aplicando técnicas distintas, sino porque la técnica tradicional no está correctamente depurada. No está correctamente depurada. De No acuerdo. está correspondiendo, no está, y por encima de todo, aquí hay un principio que se nos afea, aún con estas condiciones. La astrología es tan poderosa, que es lo que comentábamos en nuestra charla anterior, si no recuerdo mal. Si nosotros como astrólogos, o sea, si los médicos o los ingenieros o los matemáticos incluso, o cualquiera que practique un oficio, tuviera el ratio que tiene acierto un astrólogo competente en el uso de técnicas horarias, el nivel de excelencia de esos profesionales estaría muy por encima del nivel reconocido. A los astrólogos se nos exige, de hecho, se nos impone unos estándares de acierto que no se les exige a ningún otro profesional consultor. Mm, A ningún abogado se le exige que gane todos los casos. A ningún médico se le exige que cure a todos los pacientes. Sin embargo, al astrólogo se le exige que acierte todos sus juicios. sí, así es, correcto. Y un astrólogo competente tiene un ratio de acierto mayor que un médico o un abogado. Es de lo que la gente no se da cuenta. Que hay un nivel de conocimiento en el fondo, aún teniendo las bases corruptas como tenemos en la actualidad, que todavía hay muchas cosas básicas que no comprendemos o que manejamos de manera defectuosa. Eso tenemos que ser muy conscientes. Ujú. Pero aún así es tan poderoso el sistema que en general, como está creado de esa manera armónica, como está presente la verdad impregnando este conocimiento, incluso no teniendo esas nociones claramente establecidas, es más fácil aceptar. Yo siempre lo digo, cuando nosotros estamos hablando de técnicas predictivas y estamos hablando de un acontecimiento importante, ¿no? Un acontecimiento importante y desusado. O sea, extraordinario, un evento que no sabes por qué, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un accidente de avión, ¿sí? O por ejemplo, yo qué sé, pues que te toque la lotería, por ejemplo, que muera repentinamente tu padre de un ataque cardíaco en medio de la calle. Cuanto más difícil es, cuanto menos probable es y cuanto más impactante es, más fácil es de predecir. Lo realmente fácil, lo realmente difícil de predecir es lo que está en el orden de lo cotidiano, porque en el orden de lo cotidiano no hay tantos factores que estén coaligándose, que estén articulándose dentro del mapa para dar a luz lo que es un acontecimiento. Los grandes acontecimientos de la vida tienen múltiples indicadores, todos mirando en una misma dirección. Entonces, ese es un factor maravilloso que tiene la astrología. Cuanto más importante es un acontecimiento, más fácil es predecirlo. Más fácil es predecirlo, porque más elementos apuntan en esa dirección.
Entonces, hasta cierto punto, pues quien no sabe, quien no tiene un desarrollo correcto de todas las técnicas, incluso bajo esas circunstancias, tiende a aceptar. Incluso tiende a aceptar. Yo recuerdo una importante astróloga que tiene una escuela pues que es importantísima en la tradición española de astrología tradicional, pues las cartas horarias las hace por email. Y son emails que tienen para resolver una carta horaria un párrafo, pero un párrafo corto, o sea, un tuit en realidad, un tuit. Oh, oh, Y tú dices, pues eso es realmente astrología horaria. Pues bueno, pues acierta, acierta, de acuerdo, de acierta. acuerdo. Y que me consta que es una persona de acuerdo con conocimientos y con toda una vida detrás, de acuerdo de aplicación y de consagración a lo que es la astrología. Pero lo que me vengo a referir es que concretamente en el ámbito de la astrología horaria, que es la más exigente, o sea, en el sentido de la más exigente en cuanto a precisión, porque tiene que dar respuestas certeras, tiene que dar respuestas Inequívocas. concretas, inequívocas, es la Ujú. astrología horaria, a la vez es la astrología pues básica, es la astrología que todos deberíamos conocer para hacer cualquier tipo de astrología superior. Lo comenta, por ejemplo, Pablo y lo dicen muchísimos astrólogos y además está en la tradición. O sea, todos los astrólogos clásicos tienen al principio, de acuerdo, un largo proceso de explicación acerca de la técnica de los juicios. La técnica de los juicios conforma el elemento básico, el elemento primario para transmitir el conocimiento de la astrología antes que las técnicas predictivas asociadas a las natividades. De acuerdo. Y hoy por hoy, hablas con astrólogos y nosotros estamos hablando con muchos, ¿vale? Que no hablan de natividades con mucha seguridad, pero de la astrología horaria ni saben, ni se atreven, ni en realidad lo consideran parte de su profesión. Albert, perdona, pienso que ahí lo que has mencionado, que incluso sí, te lo he escuchado a Pablo, y exactamente ese fue el tema de mi conferencia en Buenos Aires del 2018, en el cual inclusive ilustraba ese proceso a través del cual ese aspirante a ser astrólogo, su primer tiempo de educación se la pasaba aprendiendo astrología horaria. Y yo hice una simulación allí, inclusive recuerdo que a los asistentes los invité a pensar en un edificio del siglo XII, así, tal cual eran los edificios del siglo XII, pero de 4 pisos. Y los metí en la idea, en el jueguito, digámoslo así, de que en el primer piso se estudiaba plenamente astrología horaria. Y solo cuando el alumno mostraba sapiencia suficiente en el tema, era cuando le permitían pasar al segundo estadio, al segundo piso, donde iba a haber astrología electiva. Y solo cuando ya era un versado en astrología electiva que podía demostrar que la usaba correctamente, le permitían llegar al tercer nivel, que era el de la astrología de natalicios, natal, para finalmente, tiempo después, llegar al oficio más grande, que era el piso de arriba, astrología mundana. ¿Cuánto tiempo corría entre esa primera clase de astrología horaria y ese último instante de la astrología mundial? Es más, yo diría que sería lindo la apuesta de volver a ese engranaje. Cuando alguien me dice, pero por qué empezar por astrología horaria? La respuesta que yo incluso ofrezco es, porque la astrología horaria te permite valorar en esencia la fuerza de cada elemento dentro de una carta. Porque no es lo mismo, vas a tener que comprender que no es lo mismo un Venus en Aries que un Venus en Libra, más allá de que la sensación de Venus sea el sentimiento de compartir afecto. Y vas a tener que en algún momento entender que el trígono Saturno en Aries, Mercurio en Sagitario no es tan bueno como aparentemente tú lo puedas valorar que porque están simplemente en trígono. No, Saturno en Aries y Mercurio en Pisces son completamente débiles. Pero débiles hay que entender también qué es lo que se entiende por debilidad en un momento determinado. Y solo cuando tienes en tu cabeza el entendimiento de qué es lo débil y qué es lo fuerte dentro de un esquema de nacimiento, es que puedes hacer algo con eso. De resto, no, es como tener una dirección totalmente equivocada, pues nunca vas a llegar a ningún lado. Entonces, qué bueno Totalmente, pudiera ser que en el mundo se estableciera un parámetro de enseñanza de la astrología a partir de la astrología horaria para llegar finalmente al nivel más alto. Y no, como es común hoy en día, empezar por la astrología de cartas natales.
Ahí creo que fue un desgonce peligrosísimo el que estamos todavía asumiendo. No es razonable el comienzo por cartas natales, además, cuando nosotros nos introducimos en los protocolos de una carta natal, según se empleaban en tiempos antiguos, es totalmente incapaz el astrólogo contemporáneo, prácticamente al 95% de los astrólogos profesionales, de desarrollar eficazmente los requerimientos que se exigen para llevar a cabo una carta natal según los criterios, por ejemplo, pues no sé, del libro cumplido, sin ir más lejos. Ajá. O sea, hay que empezar por la nurtura, hay que seguir por hay que seguir por el cálculo del GILEC, del ALCOCODEN, del ALCO de vida, pues las direcciones del GILEC, luego hay que analizar los regentes de tipicidad, luego hay que ir estableciendo pues los diferentes significados, bueno, en general, o sea, hacer una carta según los parámetros antiguos no resiste la capacidad de un astrólogo contemporáneo. Siendo Es que hoy tenemos simplemente, computadoras para facilitar el trabajo de cálculo, ¿no? sí, bueno, pero que es que en el fondo eso también es una herramienta, eso también es una herramienta de doble filo. O sea, por O- ejemplo, cuando tú le estás diciendo a un astrólogo que que el planeta se encuentra en el apogeo, ¿de acuerdo? Y que uno es el apogeo de la excéntrica y otro es el apogeo del epiciclo, y dice, pero ¿de qué estás hablando? No tienen ni idea, no tienen ni idea. No tienen ni idea porque nunca han levantado un tema, porque nunca han mirado al cielo en su puñetera vida. No saben y por lo tanto no pueden atender a dignidades, ¿de acuerdo? Accidentales que son básicas, ¿de acuerdo? Para poder construir un tema de manera competente al nivel que exige una carta natal, que es un nivel muy exigente, es un nivel de astrología muy exigente. Tú, por ejemplo, estabas comentando el proceso de desarrollo que tenía un discípulo desde el ámbito de la astrología de los juicios hasta que llegaba a ser capaz de la mayor parte de los astrólogos, incluso de los buenos astrólogos, no pasaban del primer piso. No pasaban del primer piso. Es que no es necesario pasar del primer piso para hacer buena astrología. Ni Ujú. siquiera astrología natal. O sea, tú puedes practicar una astrología natal con rudimentos de astrología horaria y harás mejor una carta natal que la que hace el 90% de los sedicentes, de los sedicentes profesionales, ¿de acuerdo? En este jodido, y lo digo en términos muy ácidos, ¿no? Y muy con bastante pena, congoja de mi corazón, oficio, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto de perversión de corrupción de la médula de nuestro oficio preocupante en ese sentido. Por encima de todo, nosotros vemos pues los grupos de Facebook, ¿no? O sea, la mayor parte de las preguntas son preguntas claramente que tendrían su orden y que tendrían su valor si fueran formuladas tal y como surgen de la preocupación de la persona para ser resueltas en una horaria. Ujú. Y en general, pues se hace un tipo de valoración absolutamente al peso, totalmente a trazo grueso de rotulador, ¿de acuerdo? A partir de unos conceptos de literatura pulp, ¿de acuerdo? Que son totalmente ridículos. Entonces, la mayor parte de los problemas que la gente transmite, que plantea a los astrólogos, serían tan fácilmente resolubles utilizando técnicas horarias sencillas. Porque en realidad la astrología horaria es sencilla, es simple en su mecanismo. Son básicas, sí, tienes toda la razón. Es más, Albert, acordándome de los tiempos en los que no teníamos computadora y que las cartas las teníamos que hacer a mano. Realmente era una época donde uno aprendía mucha astrología. O sea, esa posibilidad de tener que hacer la carta a mano, además de tener que ver, porque muchas veces te equivocabas y te dabas cuenta del error cuando la carta ya estaba construida y te tocaba volver a empezar. Pues a mí me pasa, a mí me pasa. Hoy en día hay muchos, por ejemplo, tú estabas comentando las antistias. ¿M? Ajá, O cuando dos planetas concuerdan en la eclíptica o concuerdan en poder, no solamente en levantamiento. O sea, ajá, y se me escapan. ¿Por qué se me escapan? Porque el trabajo me lo hizo la calculadora. Y estoy de mirando acuerdo. el tema y como al cabo de 5 o 10 minutos un estudiante me dice, Albert, pero no se levantan igual estos dos planetas. Digo, ostras, es verdad.
Tiene el mismo tiempo de levantamiento, se me había escapado. ¿Y por qué te lo responde el estudiante? Porque el estudiante el otro día se lo enseñaste. Entonces, claro, como el tío está tratando de comprenderlo, todavía lo busca en las cartas. Tú ya vas tan sobrado a través del mecanismo de la carta que se te escapan esos detalles. De Cuando acuerdo. tenías que levantar la mano, no se te escapaban, no se te No, escapaban lo más mínimo, porque es lo que tú dices. Algunas veces fallabas y tenías que desmontar todo el aparato. todo. Y una, y una, Pero Albert, fíjate esto lo curioso. Lo que yo más valoraba de ese hacer cartas a mano era que cada vez que uno trazaba, por ejemplo, la línea del ascendente, por citar algo Sagitario, como que dentro de uno resonaba un conocimiento, un entendimiento de qué era eso en ese momento, ascendente Sagitario. Cuando ya ubicaba el sol o la luna, como que también había una resonancia dentro de ti, dentro de tu entendimiento, que era lo que estaba ya en juego allí. Y a veces no tenías toda la carta, pero ibas como entendiendo la construcción de la misma carta, al punto de que cuando se construía ya la totalidad de esa carta natal, el astrólogo estaba como impregnado de la esencia real de esa carta, como que ese fluir de sus manos, de empaparse del fundamento de hacerla, obliga como que toda tu atención esté allí. Claro, porque debe ser muy incómodo tener que repetir una carta que ya se hizo porque simplemente puso el sol en la casa que no era y ya se acabó la historia. No, pero lo lindo, es más, yo invito a que alguien algún día se tome ese trabajo de hacer una carta a mano, de solo pasarla, coger la hoja y comience a pasarla, esa sensación que se libera dentro de uno. O sea, es que eso es como que una energía que te mueve desde adentro y te da como un bagaje, un entendimiento. Claro, hoy en día por la premura en que vivimos ya, lo mucho que hay que hacer y a veces clientes que vienen, luego viene otro ya encima del otro, bueno, lógicamente ya no tenemos esa posibilidad que es similar a la que tenían en la antigüedad los astrólogos que construían una carta de la mañana y la iban modificando en la medida que llegaba el otro paciente, el otro consultante, pero pienso que también eso hace la diferencia entre hacer una buena astrología, que es como gozarse. Si el pastelero allá se goza mezclando su harina, sus ingredientes, hombre, nosotros como astrólogos gocémonos mirando esa carta, armando esa carta. Ya los computadores pues tienen tanto para darnos que nos quitaron ese privilegio, pero de vez en cuando hagamos una carta manual a ver qué pasa con